Listo. Muy bien. Buenos días a todos. Primero, gracias al doctor Tirado por haberme invitado a hablar de esto, sobre este tema. Lo que entiendo es que el profesor Tirado da un curso sobre historia contemporánea del mundo. Entonces, lo que yo voy a presentar es como una mezcla de historia contemporánea e historia histórica más antigua, pero es un poco cómo vemos la historia antigua a través de unas gafas o de la luz de lo moderno, de lo contemporáneo. Y les voy a hablar de un caso en particular, lo que llamamos las fiestas de moros y cristianos. Las fiestas de moros y cristianos son unas tradiciones, son unas fiestas que se celebran más bien por Andalucía, el sur de España, y tienen una tradición, también hay en las Baleares, alguna tradición, en las Islas Canarias también se celebran y cada versión es un poco diferente. La versión que les voy a contar hoy es una de las primeras, que es una que se basa en la fiesta en sí, está basado en un original que originó en las Alpujarras, dependiendo de cómo lo vean, en las Alpujarras de Granada o de Almería. ¿Sí? Son una cordillera de montaña que comparten esos dos, lo que llamamos en México departamentos, ¿sí? Y esta fiesta como que creció de ahí. Y luego se expandió por el resto de España. Lo interesante, entonces, la fiesta que les voy a contar es la base para todas las otras fiestas, ¿no? Es como el original. Y luego sé que también tienen ustedes esta misma representación, la fiesta de moros y cristianos, también en México, y que significa algo totalmente diferente de lo que significa para nosotros. Entonces, hay un enlace entre los dos. Entonces, voy a hablar un poco de esto. Entonces, preguntas a considerar, unas preguntas de orientación para ayudarnos a guiar cómo quiero que pensemos durante esta horita que vamos a estar hablando. Entonces, una de las cosas importantes que recordar es quién escribe la historia. Y la historia la escriben los ganadores, los que tienen la voz. Entonces, las implicaciones son que cualquier historia contradictoria, cualquier historia que no apoye nuestra perspectiva, entonces se minimiza, ¿sí? Entonces, cuando leen las historias, verán casos de había 4.000, por ejemplo, turcos frente a 30 griegos y los griegos ganaron, ¿no? Entonces las implicaciones es que los griegos son más fuertes, son una raza más guerrera y obviamente hace falta pocos griegos para ganarles contra 4.000 turcos, ¿no? Entonces las implicaciones es que no nos podemos fiar de los números, ni de los relatos, ni de que fue todo así tan simple como se pone, ¿no? Porque la historia se escribe en parte para crear héroes. Necesitamos nuestros héroes. Lo segundo es, ¿dónde encontramos la historia? ¿Cómo sabemos que algo es historia y no otra cosa? ¿Dónde los historiadores encuentran su información y pueden hablar con tanta autoridad? Pues un sitio es la arqueología. Obviamente vemos los edificios, están rotos y hacen el puzzle, ¿no? Y aplican lo que aprendimos todos de pequeños, el Lego. Lo juntan y dicen, pues así era el edificio. También en documentos, si tenemos la suerte, en cartas, pueden ser personales u oficiales. En crónicas es como lo que llamamos una historia oficial. La historia que una vez que se gana una batalla, una vez que se gana algo, el rey dice, bueno, ahora escribe la historia de cómo gané esta batalla y asegúrate que yo salgo muy, muy, muy bien, muy guapetón. Entonces, muchas de esas crónicas, un componente
es un poco alabar, un poco poner muy bien a todos los héroes locales y muy, muy mal a los que perdieron, ¿sí? Es parte del rito de la crónica. También podemos encontrar la historia en historias, en libros que se escribieron que pretenden ser históricos, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos. También encontramos historia en el arte. Por ejemplo, en la rendición de Breda que está en Toledo, que es como una fotografía de lo que pasó, quiénes fueron presentes y cuál es el valor simbólico. Entonces, el arte también tiene historia, ¿no? En la literatura, también podemos encontrar historia de manera indirecta, porque la literatura nos dice lo que se asume que es conocimiento general. Entonces miramos todo lo que se asume y eso es la parte que es más bien histórica, pero obviamente la literatura es una manipulación. El escritor quiere crear emociones, quiere que tú vayas con el héroe o con o contra el malo. Y les doy un ejemplo muy simple. No sé si ustedes vieron la serie Isabel, que es la historia de cómo Isabel la Católica, la primera temporada es cómo se hizo reina y luego la segunda es cómo fue reina y la tercera es interesante, especialmente en México, de cuál era la perspectiva de la corona en España de lo que estaba pasando en la colonización, ¿no? Ellos recibían estas cartas de Colón y te decían, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Entonces, cómo estaban intentando entender qué pasaba en el Nuevo Mundo. Es muy interesante. Y luego en México produjeron una serie sobre Cortés que tenía sus pros y sus contras como todas las series, pero es como una continuación de eso. Pero si miramos esa serie y si la toman como literatura, ellos quieren que Isabel sea la buena. Entonces, la primera temporada es como Isabel se hace reina y quita a su hermano de ser rey. Y entonces durante toda la serie estás apoyando a Isabel, pero luego te das cuenta, pero me están manipulando. ¿Por qué Juan, su hermano, no debía ser rey? Es mayor que ella, era legítimo, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que ser conscientes de cómo nos manipulan para apoyar una u otra perspectiva? Otro sitio donde encontramos la historia son historias orales, ¿no? Estas historias que nos cuentan los abuelos de cómo pasó, ¿no? Especialmente esas tradiciones orales que se vuelven códigos, que todo el mundo canta, que todo el mundo sabe. Y hay muchas veces las nanas, las canciones para niños, que incluyen mucha historia. Hay una que me recuerda, por ejemplo, sé que la cantan también en México sobre Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Y según cómo lo veas, hay gente que piensa que tiene que ver con la historia de México, pero también esta misma nana existe en España y tiene otro significado. Entonces, ¿cómo le damos significado local a una nana que es mundial, ¿no? Que lo vamos a encontrar en muchos países hispanos, ¿no? Y en las tradiciones, y eso es el enfoque de esta charla, cómo vemos historia o cómo vemos historia manipulada en las tradiciones. Entonces, ¿qué tipo de tradiciones? Las fiestas, las celebraciones religiosas y también políticas, ¿no? Nos cuentan la historia. Por ejemplo, en Estados Unidos celebran el 5 de mayo, que es cuando México celebra su independencia de Francia, más no de España, pero se ha vuelto una tradición tan fuerte que nos cuenta mucho sobre la perspectiva de Estados Unidos sobre la historia. En México hay otras fiestas también que son importantes. Lo importante es cuándo se establecieron. Hay mucho de esto de, esa tradición se
celebra desde toda la vida, pero toda la vida es desde, por ejemplo, tiempos de la Malinche o hace 100 años o 200 años. La tradición que vamos a ver hoy llevan como 170 años celebrándolo. Entonces es toda la vida, pero solo lleva 170 años. Entonces hay que pensar, ¿por qué se estableció esta tradición? ¿Cuál era el contexto de esta tradición? ¿Y qué querían comunicar con esta tradición? Entonces, ¿qué información nos transmiten? ¿Qué es la perspectiva o el vocabulario que nos imponen? Y es todo de forma subjetiva, ¿no? No de forma necesariamente obvio. ¿Y para qué propósitos? Y la tradición de la cual les voy a hablar hoy tiene unos propósitos bastante interesantes. Entonces, la tradición de las que le voy a hablar, de la fiesta de moros y cristianos, se celebra en lo que llamamos estado o departamento, que se llama Andalucía. Y en particular en esta zona de Andalucía aquí, en el este, y en particular, si esto es Andalucía, en la zona entre Almería y Granada, porque aquí hay unas montañas que se llaman las Alpujarras, que son una cordillera de montaña entre los dos. Entonces hay gente que vivía en las cuevas ahí, y es una zona conocida donde se refugiaron muchos moriscos. Entonces los moriscos eran personas de origen musulmán que se convirtieron oficialmente al cristianismo bajo Isabel la Católica. Después de unos años hubo una rebelión de los moriscos porque empezaron a imponer a estos cristianos conversos taxes, impuestos diferentes a los cristianos viejos, ¿no? Y empezaron a sospechar que no eran conversos de verdad. Entonces iban a sus casas y miraban todo, qué comían, qué hacían, las palabras que usaban y todo. Entonces hubo un ambiente muy feo, un ambiente muy feo, y los moriscos se fueron de Granada y fueron a Almería. Almería es una zona hiper desértica, hiper seca, que tienen que buscar agua en fuentes de agua como puedan. Es una zona, si ustedes han visto cualquier western, película del oeste, todas fueron filmadas ahí en Almería. Y especialmente lo que llamamos spaghetti western, las westerns italianos con, ¿cómo se llama el actor ese? El prototípico de los western, que no está muerto. Clint Eastwood. Con Clint Eastwood, sí. Eso, Clint todas Eastwood. las películas de Clint Eastwood. Entonces conocen esa zona. Seco, caliente, un ambiente que no perdona. Y aún hoy en día, aunque haya mucha mejor comunicación, Almería sigue siendo un sitio bastante aislado del resto de España. Un sitio muy pobre, con el desempleo más alto de toda España. Entonces, mientras el resto de España tiene un desempleo del 27%, en Almería hay más de 40% de desempleo. Hay mucho, obviamente, mercado negro, pero aún así el desempleo es mucho más alto. Árido, seco, difícil, y las carreteras todavía no están muy bien desarrolladas, y los trenes siguen siendo de la Primera Guerra Mundial, o sea, no llegan los trenes rápidos. El avión llega 2 veces al día, ahora con la pandemia 1 vez al día, o sea, aislado. Es una zona aislada. Y entonces aquí viene un poco la Sierra Nevada y las Alpujarras, y aquí está Almería. ¿Bien? Un poco para darles. Entonces, la representación. Les voy a poner un pequeño vídeo. Tengo que compartir la otra pantalla también. Esto es cómo ellos lo filmaron justo durante o justo antes de la pandemia, cómo ellos se autorrepresentan. Y mientras lo vean, quiero que vean
cómo se representan la vestimenta, la ropa que se ponen, todo. Quiero que observen y intenten pensar qué es lo que me están comunicando con este mensaje, ¿sí? Voy a tener Doblar esta guardia. Perdonen, tengo que compartir esta otra y la voy a poner así. Entonces, es un español diferente al del mexicano y diferente al español estándar. Es un español andaluz y almeriense. Significa que si no entienden todas las palabras, no se preocupen, no pasa nada. No es raro. ¿Pueden verlo bien en la pantalla? ¿Sí? Bien. Cuenta la historia que sublevados los moriscos a la Alpujarra invadieron nuestra costa otros moros, que procediendo de Argel y al mando de Caracas, en su ayuda se arrestaron. Derrotados los moriscos y muerto Aben Humeya por sus propios partidarios, mandó el marqués del Carpio levantar este castillo para impedir nuevos casos. Construido este y guarnecido por 28 soldados, sirvió esta fortaleza para impedir nuevos asaltos. Y estos valientes soldados dieron origen al pueblo por Carbonera nombrado. Lo que hoy representamos en la puerta del castillo bien pudiera parecerse a lo antes relatado, por lo que pido prestéis atención en sumo grado. Dos partes tiene esta historia. Esta mañana los cristianos derrotados. Esta tarde, con la ayuda del patrón, los moros serán conversos y después serán bautizados. A este humilde castillo que la nobleza cristiana eligió para dar culto a la persona sagrada de San Antonio, que es su patrono, y con fervor se le aclama. Para rendirle homenaje, haga alto nuestra escuadra. De católico mi pecho, día sábado deseaba, y para estar más seguro en función tan deseada, será forzoso alférez que hoy se doble en la guardia, pues la malicia y soberbia de la nación maometana puede intentar sorprendernos como otras veces su audacia así lo ha verificado. Y así, pronto, corred la palabra, no sea que por descuido lloremos nuestra desgracia. Como lo mandéis, ¿qué hará? Sargento, cabos de escuadra, sin detenerse un instante, pronto, doblar esta guardia. Voy a saltar un poquito para que vean un poco más de un poco el ambiente, ¿sí? Porque les gusta hablar mucho. Pero aquí les voy a poner una pequeña parte y luego salto al final también. Descendiente de la casa realzada del gran Miramolín y es general invencible de las tropas momentanas. Que sus altas prendas bien las conocen en África. Por mí, saludos te envía y al mismo tiempo me encarga que siquiera amistoso con liberar mano franca, entregarme a ese tu Antonio con su reliquia y alhaja. Además, por este medio, desterraréis la desgracia de que ofrezcáis cultos a quien solo es una estatua. Conduciéndola yo a Argel, la entregaré sin tardanza a nuestro gran rey. Él, con esta acción, será tu amigo. Pero si despreciada es por ti esta propuesta, verá que pronto se halla el cuchillo en tu garganta. Y vamos a saltar un poquitín más. Como ven, muy amistosos.
esperen, me cuesta ver. Voy a ponerlo aquí para que vean el último minutito. Llamaban canalla. Es preciso festejar esta hazaña victoriosa y llevarnos para Argel 50 damas hermosas para recreo del sultán. Ya podemos descansar. E inútil, creo advertido. Marcha pronto, Edecán, y refuerza este castillo. Tenemos que marchar mañana por la mañana a llevarle a nuestro rey la presa que tanto aguarda. Bien, voy a compartir la presentación otra vez. Entonces, antes de decir yo lo que veo, ¿qué observaron ustedes? Si los que quieran decir, ¿qué observaron ustedes? ¿Qué cosas vieron? Pues vimos que, digamos, la oposición, primero que nada, hay dos bandos, ¿no? Hay dos bandos que están en oposición. Yo no sé si, o sea, y aquí me adelanto un poco con lo que empiezo a notar. No sé si esta fiesta la toman los almerienses como una fundación de Almería, ¿no? Sí, sí, lo ven como una fundación de Almería, pero sí, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿pero qué notan? La música es orientalista, ¿sí? La música Sí. es orientalista. La vestimenta no es históricamente correcta. La vestimenta es Hollywood, ¿no? Además tenían armas, unas pistolas esas largas, de larga distancia, que no existían en esas épocas históricas, ¿no? Cuando la invasión de los musulmanes en el año 711, no había pistolas, ¿no? El vocabulario que utilizan, por ejemplo, malicia, llevar 50 damas para el recreo del sultán, lagarto, llamaron a los musulmanes lagarto. Entonces, todo el vocabulario negativo hacia los musulmanes y los cristianos como que nosotros deberíamos estar aquí. Lo interesante es que hablan de hubo tras una rebelión de los moriscos en las Alpujarras. Entonces los moriscos se supone que eran ya cristianos. Invadieron otros moros, otros musulmanes por el agua, porque es obviamente un pueblo costero de pescadores. Pero al final del tercer día, los musulmanes fueron convertidos. Ok, pero si los moriscos ya eran cristianos, ¿qué conversión van a hacer? Entonces, un sinónimo de morisco que se utiliza en esta zona es cristiano falso. Y entonces se juntan la idea de morisco y moro invasor con morisco, pero el morisco era siempre del Andaluz, eran gente local. Entonces se asemeja inmigración con invasión con el otro. Si pensamos, vemos una repetición de esos patrones en otros sitios. Por ejemplo, si miramos solo y únicamente la historia de Texas, Texas era parte de México y hay tejanos, gente de herencia hispana o mexicanos directamente, que vivieron en México desde la llegada de los europeos, ¿no? Y entonces hablaban español. Pero ahora se asocia el tejano de toda la vida con un inmigrante reciente. Entonces se confunden esos dos conceptos y dicen, pero ahora los estamos americanizando. Pero el tejano siempre fue americanizado, puesto que
estaba ahí antes del establecimiento de Texas como estado de Estados Unidos, ¿no? Entonces es el mismo tipo de patrón que pasa en esta zona. Este festival, esta fiesta, esta representación dice que tiene dos partes. La primera parte es que en el castillo observan a lo lejos que llegan los musulmanes de la costa para invadir. Por la tarde los musulmanes han invadido y son ellos los guardianes del castillo. El castillo es suyo. Pero al tercer día, entonces por un día, al siguiente día, se representa en 3 días, al siguiente día el pueblo es musulmán. Y al tercer día los musulmanes dicen, ay, nos equivocamos y ya somos cristianos. Pero una parte interesante es que dicen, pero porque siempre fueron creyentes, aunque fueran moriscos. Porque claro, los moriscos siempre eran cristianos. Pero había esta duda y parte del festival al final lo que hacen, les piden a los moriscos de tocar el santo, porque una persona musulmana no puede venerar el santo de un pueblo. Entonces un test que les hacen es, les hacen tocar el santo a los moriscos. Algo interesante de esta fiesta en particular, si ven desde el establecimiento de este festival, hay familias que participan siempre como cristianos y otros siempre como musulmanes. Y si miran los documentos del establecimiento del pueblo, estos que participan como musulmanes eran moriscos. Entonces, cuando uno está en el pueblo, te preguntan, tú en la fiesta, puede ser diciembre, la fiesta se celebra en junio, no te preguntan cuál es tu apellido en este pueblo, no te preguntan ni dónde vives, te preguntan, la pregunta cuando conoces a una persona es, ¿tú en la fiesta vas de cristiano o vas de moro? Porque en un pueblo de 4.000, los 4.000 habitantes participan en esta fiesta, no hay audiencia. Todo el pueblo participa. Entonces la pregunta es, ¿tú eres moro o cristiano? ¿No? Y no puedes decir, ay, un año soy moro o otro año soy cristiano. No. Y esa división tiene que ver con si eras morisco, de familia morisca o de familia de cristianos viejos. Y se estableció desde un principio, ¿no? Entonces hay todo eso en esa tradición. ¿Qué más vemos? No quiero pasarme de tiempo, doctor Tirado, ya me dirás. Se estableció a los principios de los 1800 esta fiesta. Se estableció porque había muchos ataques de piratas, literalmente de Argelia y todo, y necesitaban poner lo que se llaman miradores, pueblos. Hay torres por toda la costa de Andalucía. Si están en la costa verán, hay torres cada kilómetro que se comunican, porque así protegían de un ataque. Carbonera se estableció con 28 soldados, y lo mencionan, con un castillo, que ven el castillo no es nada, es una cosa pequeña, y en medio entre 2 torres que se comunican bien. Entonces, todo el pueblo se vuelve en el festival. El pueblo sucede en las torres de los miradores, en el castillo, en la fuente del pueblo para proteger el agua. Todo el pueblo se vuelve en escenario. Es más, uno tiene que ir pues por la mañana estamos en el castillo, por la tarde estamos en la playa, por la noche estamos en la torre. Todo el pueblo se mueve con todo, ¿no? Se estableció para vigilar las costas y se creó este festival para mantener a los soldados que eran analfabetos entrenados y para que ellos supieran cuál es su misión. Su misión es proteger las costas de los ataques de piratas que venían de Argelia a la zona, ¿no? Entonces era una forma de enseñar a gente analfabeta sobre su historia, de darle importancia y mantenerlos entrenados, porque lo hacían en 3 días y entonces hacían batallas y se mantenían entrenados, ¿no? Like war games que tienen. Incluye historia local y
lo interesante es que esta fiesta luego a finales de los 1800, 1898 como que cayó en desuso y hubo una revitalización. La revitalización pasó después de la Guerra Civil, que la Guerra Civil española fue muy problemática y también hay un poco de esos, bueno, cualquier guerra civil es problemática, pero fue particularmente sangrienta en Almería. Y hubo mucha gente que acusó a mucha gente de ser cristianos falsos y hubo mucho matanza en esa zona, particularmente violento y sangriento. Entonces hubo una revitalización después de la guerra civil, un poco para unificar a la gente, para pacificar y crear una historia común, ¿no? Y en los años 80, les dije que ahora hay 4.000 residentes en nuestro pueblo y los 4.000 participan, todo el pueblo cierra, no pueden ir al supermercado, todos participan. Pero en los años 80 solo participaban 20. Ahora participan todos y coincide que los números de participación han aumentado a medida que ha aumentado la inmigración de las pateras, que es inmigración indocumentada de gente por barcos a España y especialmente esta zona, porque es una zona remota y entonces es más fácil para un inmigrante llegar. Un poco como los barcos que venían de Cuba a Estados Unidos, ¿no? Y España tiene leyes muy generosas hacia esas personas. Entonces, ¿qué historia incluye? Incluye la historia de Pelayo. Pelayo es una historia de España que cuando se conquistó Iberia en el 711, se conquistó toda la península, excepto una parte muy al norte, que se llama Asturias, y el rey era Pelayo, y Pelayo fue el primer rey cristiano contra los moros. Entonces nombran a Pelayo. Nombran a la invasión de los moros en el año 711. Hablan de reconquista. La reconquista, la palabra reconquista, es una palabra que surgió en los 1900 para hablar de la época árabe de 711 a 1492 como una época de influencia, de colonización. Pero piensen un poco, Roma estuvo en España 400 años y los moros estuvieron 800 años. ¿Cómo puede ser que ellos solo fueron una invasión y no parte de Iberia y los romanos sí? ¿No? Entonces, utilizar la palabra reconquista implica que había algo antes que vamos a reconquistar. Utilizan esa palabra. Hablan de la expulsión de los moriscos de las Alpujarras, algo local muy importante para esta zona. Moriscos que eran cristianos, pero los trataban como cristianos de segunda clase. Hablan de las incursiones de los piratas. Los piratas de Argelia eran musulmanes, no tenían nada que ver con los moriscos, pero los mencionan en la misma fiesta como si fuera lo mismo. Mencionan a un general Caracas, que es un general local. Todas las fiestas de moros y cristianos mencionan a 2 o 3 personajes héroes locales. Si van a Mojácar, si van a Valencia, si van a las Baleares, siempre tienen una modificación y un personaje local, porque están hablando de su historia para crear empeño, pasión por eso. Y hablan de historia local, la geografía local y todo. Entonces mezclan todo para crear un sentimiento de patriotismo, de pertenecer y eso. Pero es totalmente ahistórico. Mezclan tiempos, personas, épocas de forma ahistórica. Entonces, ¿cuál es el efecto de esta tradición? Construye una historia ficticia, basado en una memoria ficticia. O sea, los moriscos no tienen nada que ver con los piratas. El pueblo se estableció mucho después para contrarrestar a los piratas. La reconquista, si me perdonan, y el doctor Tirado les puede explicar por qué en otro momento, no hubo reconquista,
porque reconquista implica que había algo antes y que lo estás recuperando. No, hubo una conquista cristiana, ¿sí? Y los musulmanes son tan parte de España como los cristianos y como los judíos, ¿no? Entonces, también hace hincapié, se apoya en los recuerdos que uno aprende en el cole de pequeño. Y recuerden, esto es un pueblo remoto. Los maestros eran maestros locales, eran maestros alfabetos, pero un poquito más que las otras personas, ¿no? Y ahora tenemos una educación, pero en los 80, cuando hubo como una popularización, la educación era penosa, remoto, nadie quería ir a vivir ahí, el pago era muy malo, entonces hace hincapié en estas historias, que un poco como el Thanksgiving en Estados Unidos, que lo celebramos y bueno, aprendí algo de pequeño, pero no sé muy bien, un poco recuerdo algo, ¿no? O puede ser como las fiestas dedicadas a la Virgen de Guadalupe, que un poco recordamos algo, o la Malinche, pero no sabemos muy bien, hace un poco, se aprovecha de esa memoria un poco ofuscada de cuando éramos niños. La fiesta de moros y cristianos fue creada para propósitos propagandistas. Fue creada para entrenar a soldados y mantenerlos y aclararles, entrenados y aclararles cuál era su misión. No era algo neutro. Esto es una fiesta con propósitos para una audiencia analfabeta. Entonces, el vocabulario tenía que ser atractivo, exagerado, utilizar cosas como malicias, marrano, llaman a los musulmanes gentes con pulgas, lagartos, o sea, todos los insultos que pueden pensar, los tienen todos, ¿no? La representación actual, especialmente empezando en el año 95, es un ejemplo de orientalismo moderno, es lo otro. No importa que los trajes no sean de la época, no importa que los trajes sean, o la música concuerde, ¿no? La idea es trajes con imágenes que hemos visto en las películas. Aquí vendría otra charla sobre cómo las películas nos crean una idea de historia, ¿no? De hecho, hubo una encuesta que dice que demostró que la gente piensa que Game of Thrones es una serie histórica verdadera, que no sé dónde empezar. Entonces, juegan con ese orientalismo, y el orientalismo lo que hace es minimiza el otro. El otro es unidimensional, mientras que el yo puede ser multidimensional, con preocupaciones, con todo tipo de justificaciones para mis actos. El otro es unidimensional, no interesante y todo. El moro, interesante, puesto que esto es una fiesta local para gente local y los moriscos son los moros en la fiesta y son los cristianos que luego tocan el santo, y los cristianos son los cristianos viejos. Los nuevos moros, los inmigrantes musulmanes nuevos que vienen, no participan en la fiesta, ni se les invita a participar. Y lo interesante, cuando una vez yo pregunté por qué no participan los musulmanes que vienen, que hay una comunidad musulmana, ya hay una mezquita en el pueblo y todo, dicen, ¿por qué? Esto no tiene nada que ver con ellos ni con su historia. Entonces, ni la gente local ni reconoce la conexión entre lo que están representando y estos inmigrantes nuevos que están viniendo. Para ellos está totalmente desconectado, ¿no? Y cuando preguntas a la comunidad musulmana, ¿qué te parece esta fiesta? ¿Cómo se representa eso? Dice, eso no tiene nada que ver con nosotros. Los musulmanes nuevos, de nuevos inmigrantes, no lo reconocen como algo que represente ninguna historia con ellos. O sea, hay un disconnect
total, desconexión total entre los conceptos, que a mí me parece muy interesante, cómo los inmigrantes musulmanes no se ven aludidos, ni los locales ven a los musulmanes inmigrantes aludidos. Es algo totalmente separado. También lo interesante de esta fiesta es que se representa en Carboneras, pero en otros pueblos de las Alpujarras tuvieron que dejar de celebrarlo porque en realidad eran cristianos falsos. Entonces, parte de la fiesta es, tienes que poner tu mano en el santo y decir que siempre, a pesar de ser un morisco, siempre fuiste creyente, los musulmanes siempre fueron creyentes en el santo, ¿no? Entonces, también ellos no sí son musulmanes, pero creyentes. Es una cosa. Pero en algunos pueblos tuvieron que dejar de celebrarlo por temas de la Inquisición y no llamar la atención a los que en realidad eran musulmanes, criptomusulmanes, musulmanes encubiertos. ¿Y cómo funcionaba la Inquisición? Es que si la persona con más poder en un pueblo se denominaba un cristiano bueno, entonces no indagaban más en el pueblo. Pero el pueblo tenía también que no hacer nada para llamar la atención. Entonces, hay pueblos donde no se celebra para no poner a nadie en una posición de tener que decir, yo no puedo poner la mano en el santo. Aunque hoy en día esas mismas personas dicen que son cristianos, van a la iglesia, los domingos participan, pero siguen teniendo esta memoria histórica que en su familia no tocan al santo. Hacen todo lo demás, bautizan, primeras comuniones, todo, pero no ponen la mano en el santo, lo cual es interesante, pero no lo asocian con una historia de Islam en su familia. Entonces, quiero abrir un poco para preguntas, si hubiera alguna pregunta o comentario, pero mientras estemos hablando, quiero que ustedes piensen, ¿qué otros ejemplos podríamos identificar de construcción de memoria histórica? Porque esto no es historia, es creación de memoria histórica utilizando diferentes gotas de cosas que conocemos para crear esa historia para propósitos propagandistas, propósitos muy ciertos. Entonces, preguntas, me encanta hablar de este tema, así que cualquier cosa me lo pueden preguntar porque me lo conozco muy bien y pensamos. Doctor Tirado. Yasmín, muchas gracias. De nada. Pues es verdaderamente, es un tema apasionante, ¿no? Porque tiene que ver con bueno, tengo muchas preguntas. A ver, no muchísimas, pero sí tengo algunas que creo que me resultan muy interesantes. Digamos, lo que pasa con los migrantes africanos, ¿pasa con todos los extranjeros? No, eso es una buena pregunta. Es interesante que hay inmigrantes africanos de lo que llamamos subsaharianos, o sea, lo que tradicionalmente llamaríamos de los países negros, ¿sí? Ellos sí participan. Los que no participan son los saharauis o saharianos y de los países esos tradicionales maometanos. Sí, pero los subsaharianos, eso sí que es interesante, no lo dije. Hay varios y varias, especialmente chicas, que participan puesto que son inmigrantes, son totalmente españolas y eso, algunas fueron criadas toda la vida ahí, en cualquier bando que quieran, porque sus familias no tienen el apellido que les ponga en un bando u otro, entonces participan activamente. Vale, interesantísimo eso. Y digamos que eso se aplicaría a cualquier extranjero que no fuera musulmán. O sea, digamos... Sí, pero no... entonces, al menos que te consideren del pueblo... no se puede traer. Sí se puede y está abierto a todos, pero ponen un poquitín de trabas. Claro, eso. Claro. En mi familia sí participamos, pero mi familia lleva en el pueblo desde el año 50. Y yo. Sí, claro. Entonces,
nosotros nos consideran el pueblo y un año alguno de mi hijo quiso participar como musulmán y no le dejaron. Ok, o sea, digamos, tu familia es considerada del bando de los cristianos, digamos, históricamente, dentro de su tradición desde los años Han 50. decidido que solo podemos participar como cristianos. Ok, Que- muy interesante. Que lo de participar como musulmán, que bueno, no es muy buena idea, ¿no? Y hay cofradías, ¿no? Hay las cofradías de los cristianos viejos, hay cofradía de los moriscos y hay cofradía de los musulmanes antiguos, Ok. ¿no? Pero todos son cofradías que participan en la iglesia y pagan su parte, ¿no? Entonces sí que hay categorización. Una vez que han decidido si eres de cuál bando eres, no, una vez que te hayan adoptado como parte del pueblo, tú no puedes decir, no, ya, pero yo quiero, o mis hijos son pequeños, les gustan más los trajes de los musulmanes, que son objetivamente mucho más divertidos. Los trajes de los cristianos son mucho más austeros y eso, y todos los últimos años los han hecho más divertidos, todo totalmente Hollywood. Dices, yo no sé, ver un ombligo en una monja, no sé yo, no es el tipo de cristianismo que conozco. Sí, claro. Pero no tiene nada que ver con tu religión. Claro. Tiene que ver con tu categorización. Ok, muy interesante. Otra cosa era, sí, los que no tocan al santo, a Trey se tiene que ir, que tiene clase a las 11. Sí, Hasta luego, Trey. Hasta Nos luego, vemos. Trey. Muchas gracias por venir. Bueno, ya le dirán los demás. Sí. No, la otra cosa que me parecía también muy interesante era sobre el tema de los que tocan al santo. Eso me interesa mucho. O sea, no tocan al santo, entiendo, por una tradición familiar de no tocar al santo, ¿verdad? Y tradición musulmana, que es no se puede idolatrar una estatua, ¿no? Claro, claro. Y Pero son cristianos, digamos, católicos hoy en se día. supone que son los moriscos, que son conversos, que eran de familias musulmanas, que por un motivo u otro convirtieron al cristianismo, pero en algunos casos, por eso se sospechaba que sí eran cristianos falsos. Y por eso en esa zona pueden decir, ese es morisco. O la misma persona al día siguiente, como él es cristiano falso, ¿no? Hay esta idea de, pues Claro. eso es cristiano falso, y dice, pues está en la cofradía de la iglesia y no sé qué. Ya, pero como no toca el santo, ¿no? Hay esta idea. Sí, digamos. Y hay dos santos en este pueblo, ¿eh? No, eso es otra historia. Hay dos santos y ambos santos son tocados. No, solo Don Antonio, San Antonio. Ok, solo San Antonio. Muy interesante. Sí, San Andrés no lo tocan, no hace falta tocarlo. Susi, ¿tenías un comentario? Una pregunta. Cuando se dice de los moriscos que eran cristianos falsos, el término cristiano se refiere específicamente a católicos, ¿no? Sí, no, porque no hay esa idea de... se utiliza la terminología europea. Cristiano en Europa significa cualquier persona que cree en Cristo. En Estados Unidos se utiliza cristiano como protestante, lo que nosotros como católicos llamaríamos, acabo de desvelar algo mío demasiado, perdonen, lo que los católicos dirían protestante, o sea, no católico o no griego ortodoxos o armenio ortodoxo o palestino ortodoxo, ¿no? Desde los del norte de Europa. En España, donde se celebra esto, cristiano significa creyente de Cristo y normalmente nos referimos a católicos. Sí. ¿Vale? Entonces, algo que pensar es qué tradiciones, por ejemplo, se celebran en México que en realidad no son tradiciones tan antiguas y en realidad tienen un propósito de enseñarnos una historia que quizás no es exactamente lo que fue,
Y también pensar, ¿y esta tradición qué tiene de local? ¿Y por qué? ¿Cuál es el propósito de esa localización de esta tradición? ¿No? Y el jueves, para los que vengan el jueves, voy a hablar exclusivamente sobre las palabras que se utilizan para esta historia. Utilizando la misma historia de cristianos y moros, voy a hablar de algunos conceptos que se barajan en esta representación, cómo hablan de los cristianos, cómo hablan de los moros, las palabras. Así que en la parte 2 me enfoco en las palabras. Parte 1 es como un poco el qué está pasando, y el parte 2 miramos bien las palabras, ¿no? Magnífico, excelente. Un comentario, ¿no? O sea, digamos que se me quedaba en el tintero y me parecía muy interesante. Perdónenme que hace ratito pues, no pude hablar y demás, pero es que llegó mi compañero de cubículo, entonces ya saben, tapabocas, etcétera, etcétera. Y en realidad me parece muy interesante cómo, digamos, cuando se habla de este fenómeno, que por supuesto es una construcción historiográfica, llamado la Reconquista, ¿no? Todo este tipo de cosas. Qué excelente comparación hizo la doctora Abel Rosano Ribayá realmente con los romanos, ¿no? O sea, eso es brutal. Discúlpenme ustedes, pero deberíamos pensar simplemente en la expansión romana en la península itálica. En la península itálica, Roma, que se supone se funda en el 700 y tantos antes de Cristo, es que el imperio romano, y si vemos, digamos, Roma, monarquía, república, imperio, es que todo ese asunto dura 800 años aproximadamente, ¿no? Un poquito más. Y digamos que desde la llegada de las tropas de Tarik a la península ibérica hasta la toma de la ciudad de Granada por los reyes católicos, pues estamos hablando de 700 y tantos años, 800 años. O sea, ¿quién demonios hoy en día en el mundo se atrevería a decir, no, es que en la región de, por ejemplo, Apulia, etcétera, son gente que fue ocupada por los romanos y cuando los logramos expulsar, ¿no? A los romanos, o sea, es que sería... No hablamos de expulsión de romanos. Claro, ¿no? sí. Hay algunas invasiones que se aceptan y hay otras que rechazamos, y es eso. Sí, claro. Sí. Y bueno, también la gente que piensa que Italia es un país, y siempre ha sido un país, y Italia tiene 2 segundos. 1875 se unificó Italia. Entonces eso es también importante con eso. Interesante. Jimena tenía comentario. Uy, no. No estás en mute, pero no se te oye. Por ahí ya me escucho. Ahora sí. Es que creo que eran los audífonos. Pues, es muy buena la ponencia, te da mucho en qué pensar, o sea, esta pregunta reflexiva, ¿no? Puedo pensar yo en ejemplos, y aquí en México, pues creo que son, para empezar, nuestras fiestas como nacionales, ¿no? Esto de la independencia, la revolución, o sea, toda la gente con una memoria que no es, ¿no? Vaya, esto de te pones ahí en septiembre a cantar y con la campana, y que viva México, y que viva Allende, y que viva, ¿no? O sea, la gente ni siquiera se imagina que eso como no es el final de lo que fue la independencia, ¿no? Fue el principio de la independencia. Y si preguntas a la gente piensa que esa fue como, no, celebramos que nos independizamos, ¿no? O sea, esa fecha corresponde a cuando apenas se estaba levantando el movimiento, ¿no? Por ejemplo. Esa es una. Complemento lo que dices, que me parece muy interesante, que festejamos el inicio de una guerra, no el final. Exactamente. Sí, o sea, es como el principio de la batalla se celebró en ese momento, ¿no? Y fue, me parece que esto lo cambió Porfirio Díaz, precisamente porque era su cumpleaños. O sea, el señor dijo... No, era su cumpleaños. Era el día de su cumpleaños. O sea, él dijo, yo quiero celebrar este día de campanada porque este día es mi cumpleaños, ¿no? Y se quedó como fiesta nacional y a la fecha, ¿no?
Y eso tampoco está en la memoria de la gente, que en la independencia lo que se buscaba pues, era sacar a este señor del poder, ¿no? Y ahora todos celebramos su cumpleaños, ¿no? Es fiesta nacional, su cumpleaños, ¿no? Esa es una, y la otra es esto de la representación que se hace en esta fiesta, o sea, es una actuación, ¿no? O sea, completamente, ¿no? Vamos a hacer acá el montaje completo y que se ve bien hollywoodesco, la verdad es que sí, ¿no? Sí. Pero te das cuenta mucho de nosotros como mexicanos ya general república, ¿no? Cómo se quedó esta dramatización que también trajeron para acá, por ejemplo, con las fiestas en Iztapalapa, que se hace el Vía Crucis y la representación del Vía Crucis, súper dramático y así se ve como cine de Tarantino, porque súper gore, o sea, se ve ahí los latigazos que le dan a Jesucristo. Y Bueno, es como que lo clavan de en serio, ¿eh? así hubo una fiesta donde lo clavaban de verdad, o sea, Sí, de en buscaban serio. clavarlo, entonces así ya como que el gobierno dijo, a ver, cálmense, no tienen que ser tan explícitos, ¿no? Creo que hay formas de representarlo, no sean tan explícitos. Por ejemplo, aquí en mi pueblo, también es un pueblo, todos los pueblos, si tiene pueblo aquí en México es porque es muy católico, ¿no? Entonces aquí también hacen esa representación de Vía Crucis y ahí se la pasan buscando jóvenes para que, a ver, tú vas a ser la Virgen María y tú vas a ser el que lo va a martillar y tú Jesucristo. Y, o sea, estas fiestas son muy similares acá también. Pero muy católico, ¿en qué sentido? Porque, por ejemplo, en estas zonas hay un catolicismo muy sui generis. Por ejemplo, las señoras que van y miran al cielo para saber cuándo plantar la cosecha. O, por ejemplo, salen diciendo, uy, hoy va a ser mal presagio. O sea, hacen lo que llamaríamos brujería, astronomía, a veces echan las cartas. Todo eso no es católico. Todo eso es, bueno, yo voy a decir brujería, pero no es la palabra apropiada, mezclado, todo mezclado. También tiene que ver, por ejemplo, si pones mantel en España, mantel o no en la mesa. El mantel podía ser, o no usar el mantel era signo de ser moro encubierto, musulmán encubierto. Entonces, por ejemplo, cuando van a un restaurante y la gente dice, ay, pero es que no ponen manteles en la mesa. Eso no es que no ponen manteles en la mesa, la gente es obsesionada con manteles, es una forma de decir indirectamente, no, pero esos son musulmanes o de familia musulmana y vamos mejor a un restaurante de familia cristiana, ¿no? Entonces me imagino que en México habrá esas cosas también, es cristianismo, pero un poco su generis, ¿no? Sí, o sea, también, exactamente, sí, también iba a mencionar una fiesta en Michoacán que se llama, son la danza de tlahualiles, sí. Y es en Michoacán, en el estado de Michoacán. Está bien interesante también porque ya se hace como en un sentido, son danzas, vaya, pero se hacen en un sentido ahorita, la gente lo ve como, el carnaval, ¿no? Que van a hacer ahí bailándole al santo, porque sacan al santo y se hacen danzas, ¿no? En conmemoración del santo, pero son, más bien sería como el sincretismo que se hizo entre lo que fueron los pueblos prehispánicos que acostumbraban las danzas a sus dioses, ¿no? En celebración a dioses, y que en este momento ya la gente dice, no, el carnaval, ¿no? Como tipo Brasil, que salen y bailan, ¿no? O sea, no, la memoria cambió un poquito, pero sería en un principio estas danzas y precisamente el nombre del pueblo, que aún se ponen cascabeles, se ponen cierta indumentaria que también es, pues fue propia de danzantes prehispánicos. Lo que ahora hacen es como, no, el carnaval, pero no, era más bien una forma igual y hacerlos religiosos católicos a estos indígenas. Además, viene el factor sincrético, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante, ¿no? El sincretismo cultural y cómo digamos, reutilizaron algunos símbolos para poder
canalizar toda esa religiosidad hacia otros ambientes, ¿no? Es muy interesante. A mí me parece de verdad un súper tema. Y si buscamos ejemplos de México, Yasmín, te digo, está Hay muchos. repleto. Ahora, claro, en el México agrario, como dice Jimena, que es Ya. el México desconocido un poco. Pero es Que, también el México familiar. Aquí también hay muchas personas se han ido de los pueblos en España, van a las ciudades, pero mantienen esta cultura de pueblo también. Entonces es lo familiar, es lo rural, es lo eso. Oye, una cosa que quería mencionar rápidamente sobre la conquista de Granada en 1492. Eso fue una conquista más bien simbólica, política, lo mismo que la conquista de Toledo, claro, fue simbólica y política. Pero lo interesante es que, ay, nunca me acuerdo cómo se llama, el último califa de Granada, que su madre dijo... no es Boabdil, no es Boabdil, Boabdil. gracias. Su madre dijo, no, me das vergüenza porque no te enfrentas a los católicos. En realidad, la llave de Granada, él fue a Almería, él huyó de Granada a Almería, aunque la historia no dice eso. Y hay documentos que... Ay, se nos trabó. trabó, ¿verdad? Sí. No. A Ahorita Dos regreso. Playas es donde realmente la reina se reunió con Boabdil y él En dijo, de Almería. acuerdo, Perdón, en Almería. Yasmín, se te interrumpió un momento la conexión y Sí, te habías quedado en la parte de lo que no se sabe es que fue Almería y entonces te se fue a quedaste ahí y Almería después ya a nos Dos dijiste Dos Playas. Playas, Ok. a literalmente Dos Playas de donde se celebra esta fiesta de moros y cristianos. Es donde él por fin se reunió con la reina y concedió de acuerdo, ya es tuyo, ya es eso. Entonces en Almería no es solo que fueron los moriscos, es que la Almería, que era parte del reino de Granada, era el último lugar, tuvo que ir a la zona más remota de España y ahí ella lo persiguió y ahí por fin dijo, de acuerdo, vale, es tuyo. Entonces, en Almería no solo es que los moriscos y todo eso, es también esa memoria de que Boabdil huyó, entonces que Almería siempre fue como fidedigno al Al-Ándalus y a Boabdil y a Granada y todo eso. Digamos, podríamos decir, último reducto de resistencia de autoridades andalusíes, ¿no? En la Último. Y es más, cuando la reina católica entró en Granada, los reyes, pero bueno, era más bien ella, Sí, entraron claro. en Granada, no prestaron mucha atención a Almería. Era como, bueno, es una zona remota, hace calor, vamos a dejarlos en paz. Y estas fiestas surgieron cuando dijeron, bueno, como ahí están entrando los piratas, que están viniendo y cogiendo tomando nuestras posesiones, nuestro oro y todo eso, ahora vamos a prestarles atención. Y eso es cuando surgió eso. Entonces hay siempre esta incomodidad con Almería, como que es católico, es español, pero siempre es... ¿Quién de aquí es de verdad musulmano? ¿No? Hay siempre esa tensión por debajo de todo y de todas las interacciones, además con familias modernas, y la guerra civil obviamente no ayudó, pero siempre hay esto de, y te preguntan, lo primero que te preguntan, ¿tú en la fiesta eres moro o cristiano? Lo primero que preguntan a la gente de cualquier pueblo. Y lo interesante, por ejemplo, la gente de fuera de Almería se siguen llamando forasteros. Y por ejemplo, yo conozco un señor que lleva 50 años de Granada, de las Alpujarras del lado de Granada. Lleva 50 años viviendo en Almería y dicen, no, pero como ese no es de aquí, él es forastero, o sea, tienen mucho esto de lo local y la gente de fuera. Claro. Y cuando habla un andaluz que dice, no, es que este tiene que ser de Granada, es un español un poco diferente. Claro. No lo que oyeron en el vídeo, que es local total, ¿no? Y entonces siempre hay esa tensión.
Qué interesante, ¿eh? Qué interesante, esa es la verdad. Bueno, pues a los estudiantes precisamente que esta tarde seguramente estarán viendo esta charla, etcétera, y tendrán muchos comentarios. De todas maneras, Yasmín, pues utilicé ese método que acabas tú de decir, les pusiste una pregunta en la cabeza, entonces, pues bueno, me van a ir a mí entregando una serie de ensayos relacionándolos con México, etcétera, etcétera, y pues ya, a ver, irá dando mucho de qué hablar, ¿no? Excelente, pues ha sido un placer, como siempre. Gracias. Me alegro de Igualmente. haber visto un par de mis estudiantes también, porque así Claro. podemos compartir experiencias, no siempre es solo Sí. uno u otro. Sí. Espero que tengamos más oportunidades. Y para los que vengan el Igualmente. jueves voy a hablar más de los ejemplos específicos, de las palabras y cómo hablamos de esto. Y cómo se habla y hablamos y cómo ese vocabulario nos prepara para pensar en las cosas en una dirección u otra. Y eso. Genial, genial. Muchísimas gracias, doctora Yasmín Bale Rosano Ribaya, de la Universidad de Texas. Y pues muchas gracias a los que nos acompañaron. Nos dejas pensando, Yasmín, en varias cosas. Y fíjate, yo espero que, sí, digamos, la fiesta de modos y cristianos, me quedé pensando simplemente, y esto nos lo dejaremos en el tintero para el día jueves, y es, ¿cuál es el fenómeno en México de esa fiesta? Porque pues bien sabemos que se ejecuta también, que tiene muchas variaciones, ¿no? A lo largo y ancho de la República Mexicana. Y ahí me surge la pregunta que tú me podrás responder el día jueves, ya me imagino. Digamos, ahí quiénes son los moros, quiénes son los cristianos en los pueblos, ¿no? Y quién se identifica con cada... Yo tengo que contestar eso en los quiénes son los moros y cristianos en México. No necesariamente. No, pero lo digo, o sea, digamos, como una pregunta que me surge, me da interés, ¿no? Que es, ¿quiénes se identifican con quién, no? Ya que, digamos, ahí ninguno es ni moro ni cristiano, ¿no? Exactamente. Entonces, la construcción de la memoria histórica, la construcción de la identidad nacional y la construcción de todo eso, pues es lo que estará sobre la mesa, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, ha sido un placer y hasta pronto y nos vemos mañana. Nos vemos, hasta luego. Ustedes se ven mañana, nosotros jueves. Yo me veo con mis alumnos mañana y a los tuyos el jueves. A los míos el jueves. Nos vemos, cuídense mucho. Chao. Hasta luego.